Me gustaría destacar mi cercanía personal con lo rural, digamos, habiendo vivido muchas experiencias vinculados con gente de campo, gente de agricultura. Y bueno, y por otro lado destacar que tengo una cercanía con Carolina, siendo que mi esposa es goyana y bueno, conozco la zona. Son esas cosas raras que pasan en la vida, que yo nací en Buenos Aires, y no solo en Buenos Aires, en el medio de Buenos Aires. ¿Qué me llevó a conocer otros ámbitos de la vida, como lo rural, por ejemplo, que a mí me parecía lejano? Estaba cursando en la universidad una materia que se llamaba psicología comunitaria, una forma distinta de pensar la psicología, no como una clínica de un paciente que uno atiende, sino como una relación con la comunidad, con la gente, con los barrios. Y bueno, a partir de cursar esa materia surgió la posibilidad de visitar una cooperativa de productores algodoneros en Formosa. Y bueno, y ahí bueno, conocí a productores de algodón, conocí la cooperativa y dije, esto es interesante, yo no conocía nada de esto. Entonces ahí se abrió para mi vida una oportunidad de conocer cosas que me parecían muy interesantes, muy valiosas y bueno, que finalmente fueron muy, muy importantes para mi vida. No vamos a hacer una historia de la psicología, pero sí pensar que gente que vivía en las ciudades, en grandes ciudades, empezó a hacer psicología. Y entonces, claro, uno se ocupa de lo que tiene cerca. Entonces se empezó a ocupar de las cuestiones que quedaban a su alrededor, los problemas de las personas que viven en ciudades. Y entonces, sin una mala voluntad, terminó siendo que la psicología, así como estaba escrita en un principio, estaba orientada a pensar los problemas de las personas que viven en las ciudades, diría grandes ciudades. Y entonces, ¿y por qué la psicología solamente se iba a ocupar de eso si hoy casi la mitad del mundo vive en contexto rural? Pero claro, esto fue como una especie de pecado de origen que hizo que pusiera sus anteojos en un lado y se olvidara de la mitad prácticamente del mundo que es población rural. ¿Qué queremos decir con esto de psicología rural? Y en realidad queremos decir una psicología que se interese y se preocupe por lo que le pasa, por lo que es relevante para las personas que viven en el campo. Y hay veces que podemos decir que es exactamente lo mismo, porque podemos decir que bueno, ciertas cuestiones de cómo funcionan, podemos decir el proceso de aprendizaje. Y digo, bueno, hay cosas que son muy parecidas del proceso de aprendizaje en ámbito rural y en ámbito urbano. Sí, pero fíjate, hay cosas que son diferentes. La inteligencia, por ejemplo, hay test de inteligencia que miden bueno, cuál es el grado de desarrollo de la inteligencia de uno. Y sabes que tienen ciertos sesgos que tienen un formato que es más adecuado a gente que está acostumbrado a desarrollar su vida en el ámbito urbano. Un ejemplo extraño. Si nosotros le preguntamos a un chico que está acostumbrado que nació, vivió en la ciudad, y se le muestran diferentes árboles, diferentes plantas, diferentes animales, y se les dice que los clasifique. La clasificación, algo importante para la inteligencia, y generalmente va a separar plantas y animales, por ejemplo. Pero un chico que está acostumbrado a vivir en la ruralidad y conoce esos animales, conoce esas plantas, por ahí los asocia no por plantas y animales, sino por los que están en la realidad juntos, es decir, los animales que se comen a ciertas plantas, por ejemplo. Entonces puede hacer otras divisiones. Y ese chico, para ese test de inteligencia, va a decir que falló, porque tiene el formato pensado para esos chicos de ciudad. Esto es un ejemplo pequeñito, pero lo que nos hace pensar es que puede haber cosas que tienen que ver con la realidad, con la experiencia de la gente de campo, la gente que vive en contexto rural, que no es exactamente igual para la gente que vive en contexto de grandes ciudades. Entonces, psicología rural, ¿qué es? Una psicología que tiene interés en pensar las preocupaciones, las diferencias, las características de la población que vive en contexto rural. A nivel mundial, ya tradicionalmente en otros países, en Australia, Estados Unidos, se hablaba de psicología rural, pero ellos estaban pensando especialmente en lo que era una atención de un psicoterapeuta, un psicólogo clínico, alguien que atiende a un paciente, y bueno, y como no había estos psicólogos en los pequeños pueblos, entonces lo que se hacía era, claro, ellos tenían muy buen internet hace mucho tiempo, entonces claro, por internet ya atendían pacientes por internet que estaban en zona rural. Entonces esto, una psicología, digamos, de atención de pacientes que se ocupaba de lo rural a través de lo que llamaban una telepsicología, decían los australianos.
Ahora, pero en América Latina fue muy distinto. No surge como una psicología con esos intereses, sino que surge con lo que se llamó una psicología comunitaria, que estaba pensando más que en atender pacientes, estaba pensando en la gente de la comunidad, la gente del barrio, la gente del pueblo. Y con otra forma de trabajo, no un trabajo individual, sino un trabajo que uno piensa en apoyar a una comunidad, apoyar a un barrio, apoyar a una cooperativa, a una organización. Entonces los temas que interesan a una psicología rural en América Latina suelen ser diferentes. Problemas de salud comunitarios, problemas, por ejemplo, como embarazo adolescente, que va a ser un tema importante, cuestiones relacionadas con pueblos originarios, que en muchos lugares son una parte importante de la población. Y otro tema que a mí especialmente me interesa mucho es lo que tiene que ver con el trabajo de los agricultores. Una organización cooperativa, la cooperación, pero también el trabajo de asistencia técnica, la gente del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. ¿Cómo trabaja con los agricultores? ¿Cómo ayuda a que se organicen? ¿Cómo puede dar mejor apoyo a los agricultores? Bueno, esos son temas que también van a interesar especialmente en América Latina y mucho más en mi caso, que es mi tema de mayor interés. Yo me preguntaría, ¿quién nos falta abordar en nuestro medio? Podemos pensar que en Argentina hay varios miles de psicólogos, ¿y cuántos seremos? ¿50 los que nos interesamos por la cuestión rural? Si en Argentina el 20-30% de la población es rural, como que estamos muy en desventaja. Esto no solo pasa en Argentina, esto pasa en toda América Latina, sin duda. Entonces diría que el área de la psicología rural o de una psicología interesada por lo rural es un área grande de vacancia, digamos, donde necesitamos mucha más gente que se interese. Los agricultores muchas veces piden asesoramiento a gente que es experta en agricultura. No porque los agricultores no sepan de agricultura, claro que saben si tienen muchos años en los hombros de trabajo, pero hay cosas que no van a saber. Entonces piden asesoramiento a alguien que es más experto en eso. Por ejemplo, un ingeniero agrónomo. No necesita ser ingeniero agrónomo, pero bueno, pensemos que un profesional que puede dar asesoramiento técnico, agrícola, experto. En general a eso se llama un extensionista rural, un asesor técnico. El INTA, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, una de las tareas fundamentales es esa, dar asesoramiento técnico a los agricultores. Ahora, lo que pasa es que estos extensionistas rurales, ingenieros agrónomos, asesores técnicos, lo forman en la universidad para trabajar con plantas, para trabajar con animales. Pero claro, en el fondo después no terminan trabajando con una planta, terminan trabajando con una persona que tiene plantas, que cultiva plantas, con una persona que tiene animales. Entonces, fíjate, Marcelo, que la relación que uno tiene que aprender a poder hablar bien con la gente, a poder explicar bien las cosas, a entender a las personas, porque sabemos en nuestra vida que no todos nos es fácil comunicarnos, nos es fácil ser claros. Y aparecen otros temas, porque muchas veces los productores trabajan en una cooperativa, en una feria franca, en una feria de agricultores que venden juntos. Entonces también estos agricultores necesitan apoyo para organizar su cooperativa, su feria. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Los extensionistas se preguntan, ¿cómo ayudamos a la gente a que se pongan de acuerdo? Entonces fíjate, hablé de muchas cosas. Organización, comprender a los demás, poder explicar con claridad, poder entender. Bueno, son todas cosas que tienen que ver con áreas no técnicas. Entonces, lo que yo trato de hacer es contribuir a la formación de esos técnicos, por ejemplo, dando capacitación, pero también haciendo investigación. Es decir, como investigador, entendiendo cómo funcionan las cosas. Hoy a nosotros nos interesa saber cómo aprenden los extensionistas rurales, porque nosotros queremos entender cómo aprenden para mejorar cómo están aprendiendo en la práctica. Hicimos un estudio en 6 países de América Latina para entender cómo estos técnicos aprenden a hacer su trabajo, para decir cuáles son las estrategias o las estrategias clave que van a ayudar a que aprendan más y más rápido para que tengan más capacidad para trabajar con los agricultores. Bueno, a nivel mundial estamos algo así como 45% población rural, 55% población urbana. Y en Argentina estamos con un 20-25% de población rural, es mucho menos que a nivel mundial. Pero aún así estamos hablando de 20-25% de la población, una cantidad muy grande en nuestro país.
Algo que nos enseñó la pandemia sobre la agricultura específicamente es que necesitamos a nuestros agricultores, a nuestros productores ganaderos. ¿Y por qué? Porque necesitábamos seguir comiendo. Podía ser que no saliéramos de nuestras casas, que nos quedáramos adentro, que no hiciéramos algunas cosas. Podíamos no producir ropa, porque ya teníamos ropa de antes, pero no podíamos dejar de comer todos los días. Entonces le mostró a la sociedad la importancia de esos agricultores. Y que muchas veces cuando esto venía de lejos, es decir, cuando la comida venía de lejos, por ejemplo, si teníamos que traerla de México, por ejemplo, y también esas cosas las paró la pandemia. Incluso yo estuve trabajando durante la pandemia, viajé a Guatemala, y uno de los problemas más grandes que tenían era que no dejaban trasladar la comida, no podían pasar, las personas no podían pasar de un municipio a otro, estaban así como retenes, era un control comunitario. Y esto desarticuló todo el sistema de acceso a los alimentos. Entonces, antes sabíamos que íbamos al supermercado nosotros en la ciudad y teníamos comida. Ahora la pandemia nos hizo dar cuenta la importancia que tener todo ese sistema de agricultores trabajando y pudiendo alimentar a todo el país. ¿Qué pasó también con, hubo problemas para los agricultores, por ahí no llegaban los insumos, necesitaban sus semillas, no era tan fácil el transporte de las cosas. Y también a los extensionistas rurales, ¿cómo llego al agricultor? ¿Cómo me comunico? En el mundo, América Latina, los brasileños trabajaron mucho, ¿cómo empezamos a llegar a los agricultores a través de esos medios de comunicación? Hace 20 años, 15 años, yo me acuerdo cuando llamaba a conocidos míos en Formosa, del campo, yo avisaba en la radio para que se acercaran a la radio, para yo llamarlos por teléfono al teléfono fijo de la radio. Ahora ellos tienen Facebook, tienen Twitter, tienen su propio teléfono. Entonces, esto nos hizo ver la oportunidad que tenían ese teléfono para dar asesoramiento a un agricultor. Ahora un agricultor le saca una foto de una planta y dice, mirá, no sé, Juan es un técnico del INTA, de Goya, y le dice, mira esta planta, esto está feo, esto tiene algo pero no sé qué es. Y entonces lo mira y le dice, yo tampoco, se lo manda a un conocido que es más experto. Ese conocido le devuelve un comentario y le dice, mira, para hacer esto tenés que tal cosa, y seguramente va a andar mejor, le falta tal mineral, le falta abono, lo que sea, yo de eso no sé. Y entonces fue una nueva oportunidad de darnos cuenta que teníamos formas de comunicación que no estábamos usando. Entonces, esto fue un desafío, pero también una nueva oportunidad para la extensión rural. Pero también nos hizo dar cuenta que no podemos reemplazar lo presencial por el medio de comunicación virtual, digamos. Podemos hablar por teléfono, pero también es importante que nos sigamos viendo. Primero, tenemos una imagen extraña, ¿no? de lo rural como lo sojero. Digamos, lo rural asociado a ese modelo de producción, que es un modelo de producción minoritario, digamos, que es importante para el país porque necesitamos esa producción y nos hace aporte. Pero primero, la ruralidad es diversa. Es decir, hay muchas ruralidades y a veces esa imagen única que tienen las ciudades de lo rural es limitada, porque hay muchas otras ruralidades que la gente de campo conoce, que la gente de ciudad no se imagina. Primer punto, entonces. Ahora la pandemia hizo poner en cuestión este modelo tan urbano que teníamos de pensar las cosas. Y hizo que lo rural o lo no concentrado apareciera como una oportunidad. Hubo gente que, grandes ciudades, Londres, por ejemplo, muchísima gente se empezó a ir de la ciudad como consecuencia de la pandemia. Entonces, otra forma, no necesariamente de volver al campo, pero sí de reconocer que en las grandes ciudades no está todo y también hay un problema. Creo que lo rural le aporta en muchos sentidos al país. Producción de divisas, es decir, exportaciones, producción de comida, que no es las exportaciones, es otra cosa. Y también otras formas de ser y de vivir que por ahí la gente de ciudad no está acostumbrada. Entonces esto es un valor. Esto es un valor en un sentido cultural, en un sentido
identitario y nos dice no hay una forma sola de vivir, sino que hay muchas formas de vivir. Y hay en eso que no estamos acostumbrados, digo yo viviendo en Buenos Aires, eso que no estamos acostumbrados nos aporta cosas que nos hace entendernos mejor a nosotros y nos hace conocer más, entender más. Y entonces, bueno, hay muchos aportes que lo rural nos hace. Nos ayuda a conocernos a nosotros urbanitas, digamos, acostumbrados a lo urbano porque conocemos algo diferente, y también nos muestra distintas formas de vivir que no teníamos en nuestra cabeza. Y mucha gente se va de los pequeños pueblos, de las zonas rurales, no porque no quiera vivir, sino porque o no tiene trabajo o porque no tiene acceso a servicios suficientes. ¿Tengo salud? ¿Tengo teléfono? Sí, puede ser que no tenga señal de celular, digamos. Eso, en muchas zonas no hay señal de celular. Y eso para el que vive en la ciudad es inimaginable. Entonces, el acceso a servicios, a buenos servicios, incluyendo también buenos medios de comunicación para llegar a una ciudad donde yo pueda tener un hospital, por ejemplo. El acceso a servicios aparece como lo fundamental y que está en discusión, es una cuestión hasta de política pública central. ¿Cómo ayudamos a que la gente en el campo, en las pequeñas ciudades, tenga acceso a servicios para que pueda decidir si quiere emigrar o quedarse? Bueno, ese es uno de los temas fundamentales que está en agenda, que tiene que seguir estando en agenda y que tenemos que tener muy presente. Y ahora incluyendo todo lo que es el acceso a infraestructura, a servicios de telecomunicaciones, que antes no teníamos tan presente, pero que nos dimos cuenta que era muy importante para resolver otras cosas. Ahora podemos ir al médico por internet. Esto es increíble.